Ahí ustedes pueden ver Word. Sí, sí, profe, se ve. Bien, perfecto. Entonces, medio como para no dejar descolgado el tema de la clase sincrónica y para dar un buen puntapié inicial a lo de la clase de hoy, voy a hacer un pequeño comentario sobre las formas del verbo, ¿sí? Estamos, estamos hablando de formas verbales, por las dudas, eh, que tienen ing y las formas del verbo con ed o los pasados participios, ¿sí? Esto va a ser importante. Nosotros ya habíamos visto algunas cuestiones sobre tiempos verbales, ¿sí? Y habíamos visto que cuando nosotros analizamos, por ejemplo, en el pasado simple, una oración, los verbos pueden tener su tiempo, su, su forma regular o irregular dependiendo del verbo, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, la forma infinitiva, vamos a usar dos verbos como ejemplo. Vamos a usar el verbo be y vamos a usar el verbo play, que son dos verbos relativamente simples. Si nosotros hacemos una oración en el presente, ¿sí? No vamos a usar be como be. Yo no diría I be a good student. En el presente yo diría I am a good student, por ejemplo. Y si yo hiciese esta misma oración en el pasado, yo en vez de decir I am, diría I was. Entonces, el verbo be es un verbo que es completamente irregular en todas sus formas. Entonces tenemos el pasado, que para el verbo be es was y es were. ¿Y qué pasa con el verbo play? El verbo play se conjuga en pasado con su forma en ed. Entonces podríamos decir, Tom played video games for 1 hour. Bien, entonces en vez de decir Tom juega videojuegos, podríamos hacerlo, es decir, Tom plays video games every day. Él juega videojuegos todos los días, ¿sí? Lo que yo estoy diciendo es que él jugó videojuegos durante 1 hora. Entonces, esto, ¿sí? Son las diferentes formas en el presente y en el pasado. Entonces, para un verbo como was, tenemos las formas was y were, o sea, es irregular, y un verbo como play, que es regular, siempre se conjuga en la forma con ed. ¿Sí? Esto nosotros más o menos lo habíamos visto. Hay una tercera columna que ustedes van a encontrar cuando revisen la lista de verbos irregulares, que es el pasado participio. Bien. No sé por qué. Ahí, se pone. Para el verbo be, el participio es been, ¿sí? Porque es irregular. ¿Y qué pasa con play, que es un verbo regular? Queda igual, queda como play, con ed. Estas son las tres formas verbales que ustedes van a encontrar más comúnmente, ¿sí? Pero pueden encontrar alguna que otra más, incluida entre ellos la forma con ing de los verbos. Todos los verbos tienen una forma con ing, que como ustedes habrán visto en la teoría de la semana pasada, puede tener diferentes funciones. O sea, puede funcionar como verbo, si ustedes se acuerdan del presente continuo, yo diría, Tom is playing video games at the moment. ¿Sí? Esto está sucediendo ahora.
esta función del ing, ¿sí?, acompañada con el verbo to be, me indica que tengo un presente continuo. Si yo tuviese, en vez de la forma presente, tuviese la forma pasada del verbo to be, con el ing tendría pasado continuo. Son las diferentes formas verbales. Pero como ustedes habrán visto, nosotros podemos tener la forma ing y utilizarla como un sustantivo, ¿sí? Y decir, smoking is a bad habit. Entonces, si yo dijese, smoking is a bad habit, ¿yo estaría diciendo, fumando es un mal hábito? ¿O estaríamos hablando de el fumar como un concepto general? Por contexto. Sabemos que no estamos hablando de la acción de estar fumando en este momento, sino que hablamos de el fumar como una actividad en general. Esta forma con ing, ustedes lo vieron en la clase asincrónica de la semana pasada, ¿sí? Yo hoy me quiero enfocar en la forma esta, en esta forma, en el pasado participio, porque tiene que ver con el tema que vamos a ver hoy, ¿sí? De las funciones de la forma ing de los verbos, ¿hay alguna duda o alguna pregunta que les haya quedado pendiente de la clase asincrónica? Y no, profe, en realidad casi no. Bueno, cualquier cosa que surja pueden ir preguntándola, ¿sí? Bien, entonces, hoy nos vamos a concentrar en uno de los usos que tiene el pasado participio, ¿sí? Bien. Que puede tener su forma simplemente como verbo, también puede funcionar como adjetivo, esto lo aclaro porque pueden llegar a verlo, pero vamos a ver uno de sus usos particulares aplicados a una estructura. La forma más común que ustedes van a tener de ver a los pasados participios es en los tiempos perfectos, ¿sí? Entonces, podríamos decir, my sister has been a teacher for 10 years. Si ustedes recuerdan más o menos la teoría de tiempos verbales, van a ver que acá nosotros tenemos el verbo have en la forma presente, ¿sí? Como tenemos my sister es has. Y acá tenemos a been en ¿qué forma? En el pasado participio. Lo que tenemos acá es un presente perfecto. Si no se acuerdan lo que expresaba el tiempo perfecto, el presente perfecto, no teman, ¿sí? Pueden ir a revisarlo después y chequearlo, pero no hay problema. Solamente les estoy mostrando la función completamente verbal que puede tener en estos casos, y ahora lo vamos a ver en otro plano, ¿sí? Les voy a compartir PowerPoint. Ahí pueden ver PowerPoint desde mi pantalla. Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, el tema principal de esta clase va a ser voz pasiva. La voz pasiva, ¿sí?, se diferencia, por supuesto, de lo que es una voz activa. Ahora vamos a hacer bien una diferenciación. Pero podríamos definir a la voz pasiva como un recurso para reutilizar nuestros verbos. Bien. Y ahora paso a explicar qué quiere decir con esto. Cuando nosotros tenemos la voz activa, nosotros lo que hacemos es implementar la forma normal de la oración, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos
Vamos a leer la oración. Gutenberg invented the printing press. ¿Sí? En esta oración de la voz activa, ¿cuál es el verbo? Los oigo. ¿Cuál es el verbo en esta oración? Inventen. Invented. Muy bien. Muy bien. Si ustedes más o menos ya están empezando a desarrollar un poco más de ojo crítico, van a ver que este verbo, que es bastante transparente, está en la forma pasada. ¿Bien? Entonces, si nosotros dividimos a la oración a partir del verbo, ¿sí? Lo que vamos a encontrar es que tenemos a un sujeto para nuestra oración, o sea, ¿quién es el protagonista de esto? La acción que hizo, ¿sí? Y sobre qué se aplicó. Entonces, Gutenberg inventó, ¿sí? La prensa para imprimir. Bien. Entonces, acá que nosotros tenemos dividida la oración así, podemos identificar claramente todas estas partes. ¿Quién hizo la acción? ¿Cuál fue la acción? Y sobre qué se aplicó. ¿Está bien? Ese es el orden normal que nosotros le damos a las oraciones en inglés, siempre que estén en la voz activa, que hasta ahora es en lo único que nos concentramos. Vemos, ¿sí? Nosotros vemos que el sujeto gramatical, ¿sí? O sea, lo que ocupa la primera posición en la oración, y la persona, o el objeto, pero en este caso es una persona, y que la persona que ejerce la acción coinciden. Entonces, en la primera posición, sujeto y agente vendría a ser quien hace la acción, son el mismo. En la voz pasiva, lo que nosotros hacemos es cambiar esta cuestión. En la voz pasiva, lo que toma la posición de sujeto, ¿sí? Es lo que antes era mi objeto. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que tenemos es que la prensa para imprimir fue inventada por Gutenberg. Entonces, antes de pasar a cómo se forma la voz activa y cómo se forma la voz pasiva, lo que yo quiero mostrarles es esto, que de pronto en la voz pasiva no es más la persona que hace la acción la que ocupa el primer lugar en mi oración. ¿Sí? Lo que pasa a ocupar ese primer lugar es el objeto o la persona que resulta o que es objeto de este verbo. ¿Sí? A simple vista, además del cambio de lugar que existe entre el sujeto y el objeto, ¿qué diferencia pueden encontrar entre la oración en voz activa y la oración en voz pasiva? ¿Qué se les ocurre? A simple vista. El was. Muy bien. Muy bien. La forma de la voz pasiva, ¿sí? Se forma con el verbo to be. ¿Sí? La estructura de la voz pasiva es simple, es muy simple, pero hay que saber reconocerlo. ¿Bien? Como bien dijeron por ahí, nosotros acá tenemos un was que antes no estaba, que se le sumó a nuestro verbo.
Y ahora pasamos a hacer otra declaración, solamente para que después lo podamos ver. Tenemos este by, que se utiliza para demostrar quién fue la persona o el objeto que realizó la acción. Entonces, las dos diferencias que tenemos es, hay un verbo to be que antes no estaba, y tenemos este by que antes tampoco estaba. La voz pasiva se forma utilizando al verbo to be y al pasado participio de nuestro verbo principal. Entonces, nosotros, si tenemos esta oración, que es la misma que teníamos antes, vemos que el verbo to be es was, ¿sí? ¿Y cuál es el verbo? Invented. El verbo original es invent, sin ld. Pero, como es un verbo regular, va a estar en su forma ed para el pasado participio. Bien. Ahora, ¿qué información me da el verbo to be en la oración? Miren estas tres oraciones. ¿Es igual el verbo to be? No, presente y pasado. Muy bien. Acá nosotros tenemos pasado, presente y presente. ¿Sí? Y hay un cambio más. Acá nosotros tenemos was, que es la forma en singular del verbo to be en el pasado. Acá nosotros tenemos la forma presente y en plural. Y acá nosotros tenemos la forma en presente y en singular. Entonces, el verbo to be se conjuga con las reglas del tiempo verbal de la oración. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, les voy a volver a compartir Word. ¿Sí? Si yo digo, the worker, los trabajadores, finish the products at 1 p.m. every day. ¿Qué está diciendo mi oración acá? The workers son los trabajadores. ¿Qué hacen? Termina. Finalizaron el producto. Sí, finalizan, terminan los productos Sí. a la 1 p.m. todos los días. Entonces, acá nosotros tenemos bien delimitado, ¿sí? ¿Quién hace la acción? Tenemos nuestra acción. Y tenemos los productos, que en este caso son los que reciben, los que son terminados. ¿Sí? En esta oración, nosotros tenemos al verbo ¿en qué forma? En presente, en pasado, en futuro. Presente. Muy bien. Nosotros acá tenemos la forma en presente simple del verbo. Entonces, esta información es esencial por un par de motivos. Primero, porque yo tengo que entender qué me están diciendo de esa acción. Si ya pasó, si pasa todos los días. Esa es la clave del tiempo verbal. Esta información se va a ver reflejada exclusivamente en nuestro verbo be. Porque si la estructura de la voz pasiva es siempre verbo to be y el pasado participio, el pasado participio es el mismo siempre. Lo que cambia, o sea, lo que me refleja el tiempo verbal de la oración, y en algunos verbos, si yo tengo plural o singular, por ejemplo, entre otras cosas, todo se va a ver reflejado
en el verbo to be. Ahora, esto que es nuestro objeto va a pasar adelante. Entonces nosotros diríamos the products, los productos. Ahora, si nosotros tenemos al verbo to be en presente y acá tenemos un plural, ¿cuál sería el verbo to be en el presente en plural? ¿Sería is, am o are? Are. 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 The products are. Y ahora el verbo finish es regular. Entonces el pasado participio va a ser siempre el verbo con ed. Entonces nosotros diríamos, the products are finished at 1 p.m. every day. Y ahora ustedes me van a decir, ¿qué pasa con la información sobre the workers? Esta información nosotros podemos agregarla o no. Esta información nosotros podemos agregarla o no, dependiendo de si nos resulta útil o si no nos resulta útil. Yo quiero decir que fue by the workers, perfecto. No hay ningún problema. A mí me parece que es redundante o no me interesa o quiero economizar en mi oración, no lo hago. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros tenemos acá es la combinación verbal, ¿sí?, que forma a la voz pasiva. ¿Está bien? Perdón, estoy revisando el chat. Bien. Si nosotros hacemos una diferencia de significado entre la voz activa y la voz pasiva, la diferencia sería la siguiente. Acá nosotros decimos, los trabajadores terminan los productos a la 1 todos los días. ¿Sí? En este caso, los productos, ¿qué creen ustedes que dice esto? ¿Terminan? No. Lo que dice es que los productos son terminados a la 1 p.m. todos los días. Algunos dirán, son parecidas estas oraciones. Inevitablemente sí, son parecidas. Pero hay una diferencia esencial. La diferencia más importante es qué información priorizo. ¿Cuál es la información que es más importante? Yo quiero hablar de los trabajadores. Voy a usar una voz activa, porque son ellos quienes hacen la acción. Ahora, capaz que yo no estoy hablando de los trabajadores. Tal vez yo estoy hablando sobre los productos. Si yo tengo un texto que es sobre la rutina de los trabajadores en una empresa, por supuesto que voy a priorizar a esta información. Ahora, si yo quiero hablar sobre qué pasa con el producto, no necesito agregar todo el tiempo quién hace las acciones, porque normalmente son los empleados de la fábrica. Salvo que sea otra persona, a mí capaz que ni siquiera me interesa aclararlo. Entonces, esa es la diferencia y ese es el por qué se utiliza la voz pasiva en inglés, para priorizar información. En este caso, tal vez a ustedes no les resulta muy amplia la diferencia, pero vamos a ver un ejemplo más. Vamos a ver una oración directamente en voz pasiva. Y la vamos a interiorizar de forma grupal. Vamos a decir, my car was stolen.
Es una oración simple, pero van a ver que funciona para este ejemplo. Primero y principal. Primero y principal. Esta oración a nosotros nos cumple con los requisitos de la voz pasiva, ¿sí? Tiene verbo to be y el verbo en participio. ¿Qué verbo en participio es este? Es el verbo steal, que si no lo conocen es robar. Entonces, ¿fue mi auto el que hizo la acción o el que la recibió? ¿Mi auto robó o mi auto fue robado? Nosotros priorizamos esta información, ¿sí? Decir que mi auto fue el objeto de esa acción, fue robado. Y ahora yo les hago una pregunta. ¿Tengo que aclarar que fue por un ladrón? ¿O es obvio? ¿Tengo que aclarar que lo hizo alguien? ¿O es obvio? Es obvio. Claro, se da por sobreentendido. Entonces, lo que acá hacemos nosotros es economizar estas estructuras. ¿Sí? No tenemos que poner sujetos que son innecesarios a nuestros propósitos, ¿sí? No tenemos esa necesidad gramatical. La cumplimos de esta forma, invirtiendo las oraciones. Entonces, si el pasado participio es siempre igual, si el pasado participio es siempre igual, ¿qué nos permite a nosotros conocer el tiempo de la oración? Como mencionamos anteriormente. El verbo to be. ¿Sí? ¿En qué forma está el verbo to be? Acá. Pasado. En pasado simple. Muy bien. Entonces, esta oración es una oración en voz pasiva en pasado simple. ¿Sí? Vamos a volver al PDF, así yo al PDF. Al PowerPoint, así analizamos el resto de estos ejemplos. Acá tenemos esta oración. El verbo en pasado, el verbo be en el pasado simple, la oración está en pasado simple. Ahora, si decimos the classrooms are painted white, ¿cuál es el verbo principal de la oración? Paint. ¿Sí? Sabiendo nosotros que esto es una voz pasiva, porque está en su forma en participio, lo único que nos falta saber es en qué en qué forma está el verbo be, que como nosotros vimos, como aclararon, está en el presente, simple. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las aulas pintan o son pintadas. Son pintadas. Muy bien, de color blanco, en este caso. Muchas veces nosotros en castellano esto lo traducimos, no lo traducimos, lo decimos con la forma pasiva con C. Las aulas se pintan de blanco. Nosotros también podremos decir son pintadas, pero más natural sería decir eso, se pintan de blanco. Vamos a analizar este último ejemplo de acá abajo. Little is known about the effects of certain pollutants. Little es poco o un poco. Acá el verbo know, que es saber o conocer. ¿Qué significa entonces little is known?
que poco se conoce, poco se sabe acerca de los efectos de ciertos contaminantes. Y acá les invito a hacer este pequeño ejercicio mental. En la primera oración nosotros aclaramos que fue Gutenberg el que realizó la invención. ¿Es importante mencionar a Gutenberg? Y probablemente sí. En algún otro contexto tal vez no. Pero acá podríamos decir que sí. Ahora, ¿nosotros sabemos quién pinta las aulas? ¿Nos interesa saberlo? Lo más probable es que no. Salvo que nosotros querramos aclarar quién es la persona que pinta las aulas. Y acá les hago la pregunta esta misma pregunta, pero de forma más esencial. ¿Quién es la persona o quiénes son las personas que conocen poco sobre estos efectos? Todas las personas, toda la comunidad. Porque si se sabe poco, se sabe poco. Bien, entonces en estos casos a nosotros no nos sirve poner la persona. Entonces la voz pasiva cumple esta función. Y yo les hago reflexionar lo siguiente. Si esto es lo que me permite hacer la voz pasiva, yo no solo que puedo no poner la información que es innecesaria, sino que yo puedo no poner la información que yo no quiero poner. Entonces, muchas veces la voz pasiva sirve para limpiarse las manos. ¿Sí? Muchas veces sirve para estas cuestiones que son de practicidad, por supuesto. Pero si yo no quiero decir quién lo dijo, quién lo pensó, quién hizo una acción, o si no lo sé, la voz pasiva es la forma de priorizar la información que conozco, priorizar la información que necesito priorizar la información que quiero transmitir. Esa es la función. Y acá vamos a ver algunos otros ejemplos, ¿sí? Only 2 pieces of metal, solo 2 pedazos de metal, de acá tenemos muchas formas del verbo, bla, 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 conectadas a la batería. Si nosotros acá tenemos where, are, must be, have to be y will be, tenemos diferentes formas de qué verbo. Del verbo be. Y el verbo en participio es connected. ¿Está bien? Where, como nosotros ya sabemos, es pasado simple. Are es pasado simple. Will be, ¿qué tiempo es? Futuro. Futuro simple, excelente. Y acá nosotros tenemos 2 verbos que son verbos modales. Must be y have to be. Cuando nosotros usamos un verbo modal, siempre lo vamos a utilizar, por lo menos en el presente, con el infinitivo. Entonces, lo que yo hago es usar a mi verbo to be como lo usaría en el tiempo normal, solo que mi verbo principal va a ir en el pasado participio. ¿Sí? Entonces, este PowerPoint, que ha sido PDF de vuelta, lo van a encontrar en el campus. Lo pueden ir a revisar. Hay una explicación sobre este tema. Pero yo quería aclarar mayormente esto. ¿Qué funciones tiene? ¿Cómo se conforma? ¿Y cuál es la diferencia con la voz activa? Esa es la información más relevante. Todas estas formas verbales, lo que a nosotros nos permiten ver es que yo hago lo que yo quiera con la forma verbal. Necesito hacer una voz pasiva en el presente simple, en el presente continuo, en el futuro, con un verbo modal. Puedo hacerlo. Pero se tienen que cumplir estas condiciones. ¿Sí? Cuando yo veo esta combinación, inmediatamente
esta combinación o cualquiera de estas, ¿no? Inmediatamente sé que lo que ocupa la posición del sujeto no hace la acción, sino que la recibe o es su objeto. Bien. Acá tenemos algunos ejemplos más, pero se nos está por contar la reunión, ¿sí? Yo, menos cuarto, vuelvo a habilitar la reunión. Así revisamos estos ejemplos, vemos un poco lo que son los trabajos prácticos y terminamos porque no hay mucho más sobre este tema. Menos cuarto. Ya casi somos todos, así que vamos a continuar. ¿Hasta ahora hay alguna pregunta sobre lo que es la forma de la voz pasiva, la función que tiene, cómo se forma? Y hasta ahí va queriendo, profe. Hasta ahora vamos bien, perfecto. Cualquier duda que tengan, por supuesto, pueden ir preguntando. Vamos a utilizar estos ejemplos, ¿sí?, que tenemos en esta slide y en la siguiente para poder hacer algunas aclaraciones más que nos pueden llegar a ser de utilidad. ¿Bien? En este primer ejemplo, it is estimated that when the new blah blah. Lo que nosotros tenemos acá es una estructura un tanto especial, ¿sí? Pero si nosotros no la analizamos y directamente nos enfocamos en el significado, ¿qué podríamos decir que significa este conjunto de verbos? Que nosotros ya, como vimos, está en voz pasiva. El verbo es estimate, que es estimar. Esto es, esto estima que, ¿cómo lo dirían ustedes? Ahí, perdón, apagué mi cámara porque me estaban mandando señales de mal internet. Pero, ¿qué quiere decir esto? De acuerdo a los ejemplos que vimos recién. Podríamos decir que esta oración significa se estima que, bien, cuando el nuevo PCS, bla, 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 bien. Presten atención a estas combinaciones, ¿sí? Obviamente que acá están marcadas porque son nuestros ejemplos, pero muchas veces no son tan obvias, ¿sí? Como lo que podría llegar a pasar si nosotros tenemos un presente perfecto. Acá el verbo to be está en presente perfecto y nuestro verbo en el pasado participio. Si yo veo un ed, ¿sí?, tal vez me confundo y pienso que es un pasado simple. Si yo veo esto, capaz asumo que es el verbo to be en el presente perfecto y no me doy cuenta que tengo una voz pasiva. Entonces, cuando empiecen a analizar los ejemplos, presten atención a estas cosas. Y una vez identificado el verbo en su forma completa, digan, bien, este es el verbo principal, o sea, el verbo que le va a dar significado a lo que yo estoy diciendo, y esto cumple una función de soporte, de apoyo. Es la que a mí me demuestra que tengo una estructura del tipo pasivo. Bien. Irse al otro extremo sería empezar a buscar pasivas donde no las hay, ¿sí? Si yo acá tengo el verbo to be, ¿sí?, pero no tengo un participio, ¿tengo pasiva o tengo solamente una oración en presente simple? Tengo una oración solamente en presente simple. Si yo acá tengo will con un infinitivo, yo sé que voy a tener ¿qué cosa? Futuro simple, ¿y en qué voz? ¿Pasiva o activa?
en voz activa, ¿sí? Porque acá no hay un verbo to be y mi verbo no está en el participio. Entonces, presten atención a estas cosas, no se excedan en buscar voces pasivas que no están ahí. Tenemos diferentes ejemplos. Presente, presente, presente perfecto. ¿Qué tenemos acá? Acá los compliqué, ¿eh? Futuro perfecto puede ser. No, es futuro simple, de Ah, hecho. Sí, porque nosotros tenemos esta forma. Nosotros tenemos esta forma que es la del futuro simple y mi verbo siempre en el participio. Entonces, esto es will be, está conjugado en el presente simple. ¿Sí? Vamos con otra trampa. Si nosotros tenemos the new products are being utilized, el verbo está en el participio, por supuesto, porque es una voz pasiva. Ahora, ¿qué forma tiene el verbo to be? continuo puede ser. Muy bien, presente continuo. Entonces, cuando nosotros armamos el presente continuo en la voz activa, en la voz pasiva también, pero en lo que ya vimos hasta ahora, nosotros tenemos que usar el verbo to be y nuestro verbo en ing. Y acá se da la casualidad de que el verbo to be y nuestro verbo, ¿sí?, son iguales, o sea, be y be, pero en diferentes formas. Are es la forma en presente, ¿sí?, plural, ¿sí? Y being es la forma con ing. Entonces, hay que prestar atención a estas cosas. Ahora que yo ya se las estoy mostrando, ustedes las conocen, pero la combinación de verbo to be en su forma adecuada y el pasado participio va a ser siempre voz pasiva. Bien. Acá tenemos otro ejemplo. Si nosotros decimos are integrated, ¿sí? Es fácil confundirse y decir integrated, pasado simple, ya está. Pero ¿esta en qué está? ¿En qué forma está? En presente. Por el are. Bien. Hasta acá es muy confuso lo que estamos viendo. ¿Qué preguntas tienen sobre todo esto? Y no sé si serían muchas preguntas, profe, pero sí el hecho que más o menos si los guiamos con la tabla que nos había dado de los tiempos, más o menos se saca. El tema es decirlo ahora sí de golpe, sin teniendo la tabla. O sea, ahí se complica nomás. Claro, claro. Yo la recomendación que les voy a dar es la siguiente. Vamos a pasar a... Espera que les voy a dejar de compartir un segundo. Porque si no, Zoom no me permite. Ahí está. ¿Pueden ver Word otra vez? Sí, se ve, profe. Ahí va. Nosotros acá tenemos un texto que está subido al campus, ¿sí? Y tiene ejemplos de todo tipo, en voz activa, en voz pasiva. Pero vamos a agarrar dos ejemplos como al azar, como para ver qué haríamos en la oración, ¿sí? Vamos a usar esta oración. Recycling paper products and I turn purchasing recycled, bla, bla, bla. Cuando nosotros tenemos
que analizar cualquiera de estas oraciones, me parece que la primera está incluso mejor, más clara. Si nosotros vamos a utilizar esta, Australian homes and offices use millions of tons of paper per year for printing, writing, and reading alone. Bien. Australian homes and offices vendría a ser las oficinas y los hogares en Australia, o australianos, ¿sí? Y acá nosotros tenemos el verbo. De acuerdo a lo que vimos recién, esto es la forma activa o pasiva del verbo. De acuerdo a lo que vimos recién. ¿Cuál es el verbo? Es por supuesto, es activa. Nosotros de esta información, lo que rescatamos es quién hace la acción. Entonces ya sabemos que Australian Homes and Offices son los que realizan la acción y no quienes la reciben o quienes son impactadas por la información. ¿Se entiende? Es eso. Esto es lo que ya conocíamos hasta ahora. Una vez identificado eso, pasamos a la segunda parte, que es mi verbo, que yo ya reconocí que está en la voz activa. ¿En qué tiempo está? ¿Está en presente? ¿Está en pasado? ¿Está en futuro? Presente. Está en presente. Muy bien. Y ya con un poco más de entendimiento, con un poco más de conocimiento de las formas verbales, sabemos que está en presente simple, que se utiliza para las cuestiones que son más generales del presente. Entonces, ahora ustedes ya conocen estas cosas. Cuando ustedes lean una oración en la voz activa, probablemente su cerebro no les tiene ninguna alarma, porque es lo que nosotros más conocemos o lo más común para nosotros. Pero si nosotros vamos a ver si hay alguna más fácil acá. Si nosotros tenemos esta oración, paper is broken down chemically or mechanically to bla 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 bla. Nosotros lo que ya podemos ver es que tenemos dos verbos. ¿Sí? Nosotros tenemos paper is broken. Bueno, down. Pero ya sabemos que no tenemos solamente un verbo de una palabra. Tenemos un verbo que consiste de dos palabras. Is y broken. Entonces yo acá me tengo que detener y pensar. Esto, ¿qué estructura es? ¿O qué tiempo verbal puede llegar a ser? Estructuras que llevan más de una palabra, nosotros tenemos el presente continuo, tenemos los presentes perfectos, pasados perfectos, tenemos los futuros. Acá nosotros no nos encaja en ninguna de esas estructuras, pero ahora que nosotros conocemos cómo se forma una voz pasiva, lo que sabemos es que el papel, ¿sí?, no es quien realiza la acción, sino quien la recibe. ¿Sí? Breakdown, que es el verbo, significa separar, reducir como a la mínima unidad posible. ¿Sí? Como esto se lo rompe, podríamos decir, se lo disuelve de forma química o mecánica. Entonces la clave para la lectocomprensión es esta. Identificar qué estructura podemos llegar a tener de acuerdo a lo que ya conocemos e interpretar y sacar significado con respecto a estas cuestiones. ¿Sí? Ahí pensé que se me había cortado, pero ¿me escuchan bien por ahora? ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Ah, está bien. ¿Sí? Perfecto. En este caso, sí, como bien preguntan por el chat,
Paper is broken down, nosotros tenemos voz pasiva en presente simple. Porque broken down está en el participio, como cualquier verbo de voz pasiva, y el verbo to be está en presente simple. ¿Parece complicado al principio? Sí, parece complicado. Pero no es tan terrible por esta cuestión, de que yo solamente tengo que ver qué elementos componen a mi verbo y de ahí analizar. Hasta ahora habíamos visto presente simple, continuo, pasado simple, que era el verbo en la forma correspondiente. Lo que le agregamos a esto es un verbo to be y a nuestro verbo en el participio. Entonces, ya esta estructura tiene una forma muy marcada, y que afecta el significado de forma drástica. Si ustedes vienen haciendo una lectura de corrido, por ejemplo, y se cruzan con una oración así, capaz que ustedes la leen y al final de la oración dicen, está bien, no puede ser que el papel realice la acción. Voy a entender que es quien la recibe. Pero en otros casos no es tan clara. Entonces, observar a nuestro verbo y decir, esto es voz activa, esto es voz pasiva. El sujeto de mi oración hace o recibe mi acción. Y ver en qué tiempo verbal tengo la oración es clave, es fundamental para la comprensión lectora. ¿Sí? Entonces, de estas cuestiones es que nosotros nos tenemos que empezar a llenar, en un sentido. ¿Sí? Empezar a analizar estas cuestiones de forma simple y después cuando nos encontremos con cuestiones más complicadas, tenemos más posibilidades de entender. ¿Sí? Todo este texto está lleno de voz pasivas, ¿sí? Pero está mezclado. ¿Sí? No es que está todo junto, ni todo en voz pasiva, ni nada. Las actividades de esta semana, ¿sí? Como siempre, son dos. Les voy a cambiar de pantalla, así. Ahora ustedes van a ver el campus, ¿sí? ¿Verdad? Sí, sí. Perfecto. Cuando ustedes entren van a tener la hoja de ruta, ¿sí? Que es el mapa. Para hacer todo esto, ustedes lo tienen acá, pero bueno, yo se los menciono. Acá tienen un video sobre voz pasiva. O sea, es este tema explicado nuevamente. Y acá tenemos el PowerPoint, que es mediante el cual yo les expliqué el tema. Entonces, pueden acceder a esto, pueden repasarlo, pueden buscar información adicional en internet, e incluso la semana que viene esta clase va a estar subida al campus. Pero si no se terminó de entender, o si ahora parece que se entiende, pero cuando yo quiero hacer los ejercicios no tanto, vuelvan a este material y van a ver que ustedes lo van a entender mejor. Acá hay un video que es sobre el proceso de reciclaje de papel, ¿sí? Mírenlo, ¿sí? Y tienen el texto que yo les acabo de mostrar en pantalla. El trabajo práctico número 11, que ustedes ya lo pueden ver en el campus, es acerca del video, ¿sí? Fíjense en el video cuándo tienen voz activa y cuándo tienen voz pasiva. Traten de ir buscando estas cuestiones, ¿sí? Y después el trabajo práctico número 12, que es el opcional, va a ser a base del texto, ¿sí? Entonces recuerden, el trabajo práctico obligatorio va a ser sobre el video, el opcional sobre el texto.
Si nosotros, acá yo les voy a compartir el video sin audio. ¿Sí? Y acá dice, si cada pieza de papel fuese una nota de amor, una carta de amor, uno trabajaría para hacerlo de forma correcta. Y vemos la tachadura. ¿Sí? Y acá ya empezamos con el contenido. The recycling process takes a lot of work to get just right too. ¿Qué se entiende de esta primera parte? A ver. Lo que entiendan, ¿eh? No hace falta que conozcan todo ni que entiendan todo. Sobre el proceso de reciclado. Muy bien, el proceso de reciclado, el proceso de reciclaje, lleva mucho trabajo para hacer que funcione correctamente también, como una carta de amor, digamos. Esta es como la temática, la comparación. Vamos de vuelta. It, ¿qué vendría a ser it en este caso? ¿A qué puede llegar a ser referencia? Pronombre, objeto. Es un pronombre, sí, por supuesto. Sí. No es un pronombre objeto en este caso, es personal. Cuando nosotros decíamos que it significaba esto o eso, en realidad, en este caso, ¿a qué hace referencia? Al proceso de reciclaje, que es de lo que venimos hablando. ¿Sí? Entonces, it, es el proceso de reciclaje, includes many steps, incluye muchos pasos para, y acá weaken es debilitar las fibras, reduciendo capas cada vez que se realice. Bien. Ahora que nosotros ya pasamos por los pronombres, que ya pasamos por el verbo to be, que ya pasamos por los tiempos verbales, que empezamos a pasar por voz activa y voz pasiva, no nos olvidemos de estos detalles, de la información que nos transmite lo que ya conocemos. Si nosotros nos limitamos a traducir, vamos a estar complicados. Si tratamos de entender, vamos a saber que it no es esto o eso, sino que es aquello a lo que yo me refiero. ¿Sí? Si yo digo he es él, pero en mi oración tengo que saber quién es él. ¿Entienden? No es solamente cualquier él que yo quiera. Bien. Y acá ya empezamos con una especie de muestra de lo que es el proceso, ¿sí? Del reciclaje de papel. En el punto número 1 dice, recyclables are collected. Los reciclables, y acá aquí tenemos, a ver si les suena. Voz pasiva. ¿Sí? ¿En qué tiempo verbal? Presente. En el presente simple. Muy bien. Entonces los reciclables son recolectados. ¿Sí? Ese es el primer paso. Transportados. Separados. ¿Qué está haciendo ahora el video? Está utilizando esa primera estructura para enumerar todas las cosas que se hacen. Entonces los reciclables son recolectados, son transportados, son separados y separados nuevamente. Entonces, a veces se puede utilizar el mismo verbo to be para diferentes verbos en pasiva, siempre dentro de la misma oración. Papel de copias, de diarios, de empaque y papel contaminante. Bien. Usable paper, el papel utilizable, se envía a través del proceso de reciclaje. Entonces, esa es la idea. Ustedes sigan mirando el video, ¿bien? Y van a ver que lo van a poder ir descifrando
sin ninguna clase de problema. ¿Sí? Paper is broken down into fibers. Esta ya vimos una oración bastante parecida en el otro texto. Así que tómense el trabajo. El video dura 1 minuto y medio, 2 minutos. Tómense el trabajo de... Uy, ahí dejé de compartir pantalla. Ya vuelvo a Zoom. La idea es que ustedes puedan tomarse el trabajo de revisar el video, tratar de entender lo que les está diciendo, lo que les está tratando de decir, ¿sí? Y que con esa información ustedes después completen la actividad, ¿sí? Son actividades no muy complejas, pero bueno. El objetivo, como nosotros siempre hablamos, es poder hacer que ustedes, con el conocimiento de inglés que tienen, sea cual sea, que entiendan un poco más. Ya conocen un poco sobre tiempos verbales, conocen qué significado puede tener una forma ING. Por decir un ejemplo, entre tantas otras cosas, nos enfocamos también en el significado que tiene la estructura y un tipo de texto. Entonces, todo esto es un acumulado de cosas para lograr una mayor comprensión. Bien. Utilicen la teoría que vimos y utilicen los ejemplos tanto en el video como en el texto para hacer las actividades y sáquense las dudas, ¿sí? Si de esta semana a la próxima hacen el trabajo práctico y sienten que no lo entendieron o que dependieron mucho de los apuntes para hacerlo y hay alguna pregunta que tengan, pregunten, consulten, porque puede ser que a veces un tema en la teoría se entienda y en la práctica no. Entonces, no teman a preguntar, a sacarse las dudas, sobre todo porque si ustedes, como siempre decimos en las clases, aprenden a aprovechar este proceso y aprenden a implementar estos conocimientos, van a poder tener mucha más posibilidad de entender un texto en inglés. Bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta más.